donde abordaremos un poco los paralelismos, las diferencias entre esa América hispana y esa América anglosajona. Es verdad que el siglo XVI vio alzarse casi en paralelo dos tipos de proyectos imperiales que son radicalmente distintos. Por una parte, la monarquía hispánica, que es un entramado dinástico con un epicentro en la península, pero con un proyecto integrador basado también en la práctica cristiana católica, y por otra, el modelo que empieza a comenzar con la Inglaterra de los Tudor y más específicamente a partir del reinado de Isabel I de Inglaterra. La comparación es sumamente sugerente. Bien es verdad que se remite a dos espacios totalmente distintos, pero sí que es cierto que ambas potencias, con marcadísima diferencia a favor del Imperio español en aquel momento, parten de premisas cristianas, uno protestante, otro católico, pero también de premisas mercantiles que son también diferentes y sobre todo de unas premisas sociales y jurídicas que son diametralmente opuestas. Y ya no hay que decir a propósito de las políticas culturales. En el Imperio español jugamos sobre la integración, en el Imperio anglosajón se juega sobre la diferencia. Vamos a ver algunos indicadores claros. Mirad, para empezar, si nos vamos al siglo XVII, a 1650, por ejemplo, ¿qué extensión tiene en el territorio americano el Imperio Español? Bueno, pues en territorio americano el Imperio Español tiene en este momento 13 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué extensión tiene en este año, 1650, el Imperio Inglés, el Gran Imperio Inglés? Pues frente a los 13 millones del Imperio Español, aquí estamos hablando de 0,4 millones de kilómetros. Bueno, ¿cuánta población europea hay en ese imperio español en América? Pues entre 350 y 400.000 almas. ¿Cuánta población europea hay en ese imperio inglés? 49.000. ¿Qué población superviviente indígena tenemos? En el caso de la América hispana, 8 millones de almas. En el caso de la América anglosajona, inglesa, 100.000 personas. 8 millones versus 100.000. 13 millones de kilómetros cuadrados frente a 0,4. ¿Cuántas personas de origen africano vivían en los territorios hispanos? Entre 250 y 300.000. ¿Cuántos vivían en los territorios anglosajones en aquel momento, 1650? 20.000. ¿Se permitía el matrimonio o la convivencia interracial de forma legal? En el Imperio Español, sí. En los ingleses, no. Y prohibidísimo de forma tajante a través de las leyes de Virginia de 1691. Imperio español, integración racial; Imperio inglés, segregación. Bueno, yo creo que son unos indicadores un poco potentes porque estamos a 2 siglos del momento en que llegó Colón, ¿no? Prácticamente. Ha pasado todo el siglo XVI y todo el siglo XVII y la verdad es que el trato respecto a los indígenas, la integración, etcétera, etcétera, y por supuesto el poderío de un imperio y otro son radicalmente distintos. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Era igual el imperio español que el imperio inglés? Como vemos, en absoluto. Pero es que no solamente eso, es que si nos vamos al marco jurídico de trato a los pueblos indígenas, vamos a ver qué diferentes somos también. Por ejemplo, tenemos en España un elemento que surge en 1511. Fijaros qué fecha más temprana, ¿no? Pensad que Colón llega en 1492, ¿no? Bueno, pues en 1511 está el sermón que se llama el Sermón de Fray Antonio de Montesinos, que es un sermón a las leyes nuevas. Bueno, ¿dónde lo da? En la República de Santo Domingo actual, pero bueno, en aquel momento en la comunidad dominica de Santo Domingo. ¿Qué denuncia? ¿Con qué derecho tratáis a los indios mal? ¿Con qué derecho les sometéis a servidumbre? ¿Con qué derecho? Fijaros, en 1511. Por lo tanto, desde el minuto uno de la conquista queda claro que los indígenas, los indios, no estaban hechos para ser sometidos a los españoles, puesto que se denuncia como exceso. ¿Cuál es el impacto inmediato? Bueno, pues el escándalo en la audiencia colonial, las propias quejas de Diego Colón y las denuncias que hace Montesinos en la corte y que llevan a la redacción de las llamadas leyes de Burgos. Es decir, en 1511 se denuncia una irregularidad, en 1512 se corrige la irregularidad. Fijaros,
¿Qué son las leyes de Burgos de 1512-13? Bueno, pues son 35 ordenanzas que promulga Fernando el Católico, el marido de Isabel la Católica, para crear una jornada laboral máxima de 9 meses al año, 3 meses de vacaciones. ¿Cuántos días se podía trabajar? 5 días a la semana. ¿Cuántas horas se puede trabajar por el día? 6 horas. 4 por la mañana, 2 por la tarde. Por cierto, esta jornada laboral yo también la firmaría ahora, ¿eh? Con 3 meses de vacaciones también. Así que imaginaros cómo hemos ido perdiendo. Pero bueno, paréntesis, volvemos a lo que nos importa. ¿Cómo era el salario? Bueno, pues el salario era raciones diarias de comida, pan de maíz, ñame, carne, también se daban mudas de ropa al año y, por supuesto, unas condiciones laborales dignas y una prohibición total. No se podía pegar a los trabajadores. ¿Por qué esta prohibición se pone? Porque en otros lugares se pega a los trabajadores, aquí no. Y si pegas a los trabajadores, entonces tienes que obligatoriamente pagar hasta 10.000 maravedíes, lo cual es una tremenda fortuna. Bueno, ¿qué más cosas se dicen en estas leyes? Que hay que promocionar la vida familiar, que hay que hacer una instrucción cristiana semanal, que por supuesto que hay que bautizar a los niños antes de los 8 días. Es decir, lo mismo, idéntico que se hacía en la península ibérica en el Reino de España. Lo mismo, son el mismo tipo de leyes y costumbres. No hay nada diferente. Y para supervisar que todo esto se haga conforme al rey quiere, es decir, que no haya diferencia entre los súbditos de la corona a un lado y a otro del mar, se van a enviar desde la casa de contratación a visitadores regios, con plenas facultades para poder levantar acta y denunciar aquello que se considere irregular. Claro, los encomenderos empiezan a estar controlados. ¿Que hubo excesos? Pues como hoy en día con las leyes, pero que había formas de controlarlos y de hacérselo pagar, ni lo dudéis. Aún así, en 1542, el emperador Carlos I, bajo la influencia de la Escuela de Salamanca, es decir, de la Universidad de Salamanca, donde surgen pues, figuras como Fray Bartolomé de las Casas o el Padre Vitoria, confirman la libertad de los indígenas, confirman que son vasallos directos de la corona, como españoles que son, confirman que no se puede obligar al servicio forzoso, que hay que crear audiencias y que esas audiencias tienen que vigilar que no haya excesos. Hay una audiencia en Lima en este momento, en Perú, y hay una audiencia también en México. ¿Para qué? Para reforzar los abusos. Pero es que siempre ha habido abusos, aun a día de hoy. ¿De verdad me queréis decir que con todos los escándalos políticos con los que nos despertamos, en cualquiera de nuestros países a día de hoy todo el mundo cumple las leyes? La realidad es muy distinta. Lo importante es tener leyes que limiten y tener organismos coercitivos que puedan poner castigos y penas a aquellos que rompan las leyes y sobre todo un derecho garantista al indígena, una protección. Bueno, hubo rebeliones de encomenderos, por ejemplo. ¿A quién le pareció esto fatal? Pues no a Francisco Pizarro, sino a su hermano, a Gonzalo Pizarro. Hubo hasta muertes de virreyes, por ejemplo, murió el virrey Blasco Núñez de Vela. Llegaron a incluso a haber disturbios civiles, claro, como evidentemente también podemos ver en la España del siglo XXI, en el Estados Unidos del siglo XXI con el movimiento Black Lives Matter y tantas otras, o en la Europa de los chalecos amarillos en Francia. Quiero decir, siempre ha habido este tipo de respuestas. En la práctica, todas estas normas, que es lo importante, chocan con intereses de algunos españoles, pero lo que hacen es mantenerlos estrictos. Si te excedes, tienes que pagar. Si te excedes, vas contra las leyes, atentas contra la corona. Y esa protección real se mantuvo firme, aunque es verdad que hubo casos de excesos que no hay que negar en absoluto. Claro, frente a esta situación, vigilada y tutorizada desde la corona, vamos a ver qué pasa en Inglaterra. Bueno, pues en Inglaterra tienen desde 1605 lo que se llaman las Crown Charters de Virginia o las cartas o documentos de la corona de 1605, o sea, ya llovió un poquito. Pero es que después tenemos las normas de Massachusetts, que son de 1620. ¿Y las dos en qué se basan? En lo que se llama la doctrina del descubrimiento o la terra nullius. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para los ingleses, la tierra que no estuviera habitada por cristianos era tierra vacante, les pertenecía.
Si llegaban ellos, les pertenecía, mientras que el Imperio español negociaba, hacía, conquistaba, llegaba a acuerdos, etcétera, etcétera. Había pactos, había encomiendas, había muchísimas fórmulas jurídicas. Esto no. Tú llegas a un sitio, puede haber 100.000 indígenas, que en el momento en que tú pones el pie, eso te pertenece a ti. Bueno, bueno, bueno. Estas cartas ignoran toda propiedad que esté en manos de indígenas, siempre que estos indígenas no sean cristianos. Y si son cristianos, como tenemos leyes también que garantizan esa segregación, pues vamos a ver de qué manera, ¿no? Cualquier reconocimiento depende de la fuerza de la parte, pero es que el resultado llegó a ser un mosaico de tratados bilaterales sumamente volátiles. O sea, yo te reconozco tu propiedad si tú te conviertes al cristianismo. Yo te reconozco aquí, allí, muy puntuales. O sea, por ejemplo, hay un acuerdo en Powhatan en 1607, otro en Wampanoag en 1621. Y claro, ¿de qué depende esto? Pues del momento y del que lo firman. Y si después no nos gusta, pues lo rompemos. Así que imaginaros, frente a unas leyes estructuradas como son las leyes nuevas, las leyes de Carlos V, toda la legislación con la que se hace la conquista, aquí vamos a salto de mata realmente. Y claro, ¿cuál es el balance comparado de 1500 a 1700, por entendernos? Bueno, pues en primer lugar, ¿el Imperio español reconoce la personalidad jurídica indígena? Sí, son vasallos libres de la corona. ¿El Imperio inglés reconoce la personalidad jurídica indígena? No. Hay que tratar caso por caso y no siendo cristianos no se les reconoce nada. Tribunales. El Imperio español, claro que tenía tribunales, estaban las audiencias reales, el Consejo de Indias. Los ingleses, bueno, lo que digan en las colonias los gobernadores locales. Imaginaros qué despropósito, o sea, sin ninguna vigilancia desde Inglaterra. Y en todo caso, de haber vigilancia era por problemas entre los colonos blancos. Obvio deciros que lo que hicieran con los indios poco o nada les importaba en la corte inglesa. ¿Era legal la esclavitud indígena? En el Imperio español, no, desde 1542, con excepción de lo que se llamaba la Guerra Justa. Imperio inglés, permitidísima, por supuesto que sí, incluso se podía comprar y vender, claro que sí. ¿Impuestos específicos por ser indígena? Bueno, había un tributo que era de 1 o 2 pesos al año y que iba destinado al fisco. En el caso inglés, no, no. Aquí o son siervos o se convierten, o sea, o son esclavos, en cuyo caso no tienen por qué pagar nada, o si se convierten, son trabajadores y ya veremos en qué condiciones. Es decir, no se les trata como ciudadanos libres. ¿Os dais cuenta qué diferencia? Claro, la existencia de un estatuto jurídico del indígena dentro del sistema español y esa protección, ese considerarlos vasallos libres de la corona, no evitó abusos, es verdad, pero sí que proporcionó un espacio de litigio que es totalmente desconocido en la América inglesa, donde el indio queda a libre albedrío del colono.